comprender cómo las sociedades han regulado sus relaciones. Es por eso que el día de hoy te vamos a contar cómo fue el derecho en la Edad Media, cuáles fueron sus evoluciones y qué aportó este derecho a la democracia que hoy tenemos. En la Edad Media se comprenden épocas muy importantes, es por eso que hoy te contaremos sobre cómo fue el derecho en Atenas, Esparta, Grecia y Roma. El derecho griego, es decir, el derecho de los dioses. Bueno, hoy hablaremos sobre 3 temas fundamentales que nos dejaron estos dioses griegos. 1. El concepto de justicia. Ellos realizaron filosofía jurídica, la cual nos dejó uno de los conceptos más importantes para el derecho, la justicia. Bueno, la justicia para esta sociedad antigua nos hablaba que era una virtud fundamental que todos que estaban en la polis, en este caso en la ciudad, hablemoslo así, tenían que alcanzar la justicia, esta virtud. Segundo, hicieron experimentación con sistemas constitucionales dentro de la ciudad. Tercero, al paso del tiempo tuvieron diferentes regímenes, principalmente el aristocrático, para luego posteriormente pasar al democrático. Pero bueno, ¿quiénes son los griegos y qué nos dejaron para esta sociedad civil actual? Bueno, primero, los griegos geográficamente están ubicados al oriente de Europa. Principalmente están en el mar Mediterráneo, lo que lo hacen ser marítimos y comerciantes. Estos griegos tuvieron un punto de vista o una forma de pensar que los colocó totalmente en el centro del mapa geográfico para la filosofía fundamentalmente. Es decir, que ellos nos dejaron conceptos, libros y filósofos fundamentales, no solo para el derecho, sino para otras ramas de la ciencia, principalmente filósofos como Platón, Aristóteles y Sócrates fueron aquellos que fundamentaron diferentes conceptos a lo largo de la historia y que aún siguen vigentes. Bueno, ahora veamos de qué manera la antigua Grecia aportó a la cultura jurídica occidental según el profesor Pampinio Valinio. Hubieron 5 aspectos fundamentales. El primero era que era novísima, es decir, que no se tenía una idea clara, ciencia cierta de qué era el derecho. El segundo nos dice que el derecho no era tan concretamente literal, sino que era más bien filosófico. El tercero nos habla de que ellos separaban las normas jurídicas de las religiosas. El cuarto nos dice que el derecho a ese momento no estaba aislado de la sociedad del orden mundial, sino que ellos hacían parte de cómo se debería regir el hombre, el ser humano, a ese momento. El quinto nos dice que en la antigua Grecia, la organización, la polis, la ciudad, estaba dirigida por un rey que era Basileus, y él tenía su consejo de jefes y ellos hicieron su propio sistema de derecho. Al hacer su propio sistema de derecho, hicieron como un microcosmos y decían que así era como, digamos que se manejaba el cosmos completo, el orden mundial y el orden del ser humano. Esparta. ¿Cómo fue el derecho de Esparta? Empecemos por saber que Esparta se desarrolló como un estado militarista, comunal y agrícola. No tuvo un gran desarrollo comercial, pero esos otros factores le dieron ese impulso. Cabe resaltar que su ejército fue uno de los más temidos en esta época. Su desarrollo sociopolítico se dio en el año 700 a.C. Manejaban una constitución llamada la Gran Retra. Se le atribuye a Licurgo, quien fue que creó las leyes, pero las creó basándose en el oráculo de Delfos. ¿Qué era el oráculo de Delfos? Era un lugar a donde asistían los griegos para tomar decisiones buenas o malas y allí les indicaban qué debían hacer. Ahora hablemos de cómo estaba conformada la constitución política de esta época, que es la Gran Retra. Como primera instancia teníamos 2 reyes. Estos eran la autoridad suprema, es decir, quienes gobernaban. 2. Tenían un consejo llamado Gerusia, que estaba conformado por 28 ancianos, entre ellos los 2 reyes mencionados anteriormente. Con este consejo se generaba lo que eran asambleas para tomar decisiones, es decir, ellos exponían esto a la asamblea. 3. Tenían una asamblea popular llamada Pella. Estaba conformada por hombres mayores a 30 años y esta asamblea se reunía una vez cada mes para tomar decisiones sobre nuevos proyectos.
Cuarto, tenían 5 gobernantes llamados eforos. Estos eran los verdaderos gobernantes, puestos que eran los que manejaban las relaciones internacionales y adicional servían como jueces. Las leyes liturgo. Las leyes liturgo no solo nos hablan o se refieren a la gobernación y a la administración del Estado, sino que también tenían leyes para los siguientes temas: normas sobre posesión de tierras, vestimenta para las mujeres, deshacerse de niños recién nacidos que tuvieran problemas o defectos, y por último, prohibición de viajes al extranjero. Estas eran temas que también traía la ley liturgo. El derecho en Atenas. La población en Atenas está dividida por 3 clases: los nobles, los obreros libres y los agricultores. En su evolución, ellos tuvieron un gran desarrollo comercial gracias al mar Mediterráneo. Ellos eran dirigidos o gobernados por un rey que era vitalicio. Después de un tiempo, su mandato se volvió de 10 años y pasado más el tiempo, por elección manual, quedó simplemente siendo un magistrado. Más adelante se crea un poder dirigido por 3 personas que eran vigilados por otras 2 personas que se hacían llamar de la comisión especial, que eran los que regulaban el cumplimiento y vigilar pues que las leyes se cumplieran. Aparte de eso, un consejo que se llamaba el Consejo Areópago, que ellos eran los que vigilaban que las otras personas hicieran las cosas correctas, y ahí es donde sale lo que se llama hoy por hoy, o lo que tenemos conocido como la Constitución ateniense. Atenas se consideraba la cuna de la democracia y gracias a 2 grandes filósofos le debemos parte de eso. ¿A quiénes? A Platón y a Aristóteles. Ahora vamos a conocer un poco sobre cuáles fueron los aportes que estos filósofos generaron a la democracia del mundo. Platón abogaba más por un gobierno de leyes, es decir, para quitar a los hombres del gobernado. Y adicional abogaba para que las leyes fueran más para el pueblo, para la educación, para la vida y para que las personas tuvieran derecho a ejercer el voto. Aristóteles expuso el esquema de las 3 clases: monarquía, aristocracia y democracia, y expuso la teoría de los 3 poderes: deliberativa, judicial y ejecutiva. Atenas tuvo diferentes reformas legislativas. A continuación hablaremos de ella. Primera reforma, reforma de Draco. Esta fue realizada alrededor de los años de 621 a.C. Sí, pues este fue el primer código escrito de los atenienses y en él incluía castigos como la pena de muerte. Pero esto no funcionó. Esto lo que hizo fue descontrolar al pueblo y rebeldizarlo. Entonces, lo que hizo fue llegar otra reforma, que es la de Solón. Así es, la reforma de Solón fue una reforma constitucional, la cual llegó a aliviar todo ese desorden y caos que había en la ciudad por la reforma de Draco. En esta incluía unos beneficios, más bien pocos beneficios hacia el pueblo. El primero fue ayudar con el endeudamiento de los comerciantes o de los campesinos. Ellos distinguieron 4 clases sociales o 4 clases. El primero fue la clase que estaba más alta, el de los ricos. Segundo, la clase de los caballeros. Posteriormente estaba la clase de los troqueros y luego la clase de los villanos o pueblo indigente. Estas clases sociales lo que nos decían eran los beneficios que podían tener las personas dependiendo de su estrato o clase económica. Reforma de Clístenes. La reforma de Clístenes, ellos hicieron reformas político-administrativas, dentro de las cuales las 3 más importantes fueron que ellos hicieron una división en la población geográficamente. La segunda es que ellos crearon un organismo llamado el Consejo de los 500, y el tercero fue que hicieron un nuevo cargo militar. Eso en cuanto a la reforma de Clístenes. Vemos en la reforma de Efialtes, eso fue alrededor del año 460 a.C., que a él se le fue designado a hacer la constitución, a Efialtes.
y él llegó para reforzar el Consejo de los 500 y es ahí donde por primera vez se tiene en cuenta la participación ciudadana. Reforma de Pericles. En el primer tercio del siglo V, que es llamada la época de oro, se le atribuye a que por primera vez aparece la democracia plena. Y decimos democracia plena porque hay que tener en cuenta que esa democracia solo la podía ejercer el 10% de la población, es decir, que el resto del pueblo no lo podía ejercer, esa democracia. ¿Y quiénes eran los privilegiados, digámoslo así? Eran los organismos rectores, que eran los magistrados, el Consejo de los 500, los arcontes, que recuerden que eran del grupo de la Comisión Especial, los jueces populares y la asamblea. El derecho romano es la base de muchas leyes que usamos hoy en día. Es por eso que a continuación te contaremos cómo fue evolucionando desde que se fundó Roma en el año 353 a.C. hasta la época del emperador Justiniano. Primero, Roma nunca fue igual. Sus cambios se debieron según a la época en la que se encontraban y por esos cambios se fueron dando las leyes según cómo funcionaba la sociedad. Esto dependiendo de cada época. Es por eso que a continuación hablaremos de varios conceptos claves que se dieron en esta época. Luz, derecho humano y faz, normas religiosas. Justitia, justicia y aqueitas, equidad. Derecho público relacionado con el Estado y privado entre personas. Luz civil, el que usaban los ciudadanos romanos. Luz gentium, el que aplicaba a extranjeros. Y luz naturale, basado en lo que enseña la naturaleza. También se estudia las formas de derecho romano, que están las costumbres, las leyes de los pueblos, los decretos de los emperadores, los editos de los magistrados y la jurisprudencia. Los romanos tuvieron diferentes formas de gobernar. Primero está la monarquía, donde el rey no gobernaba solo. Luego la república, donde el pueblo tenía más participación dentro del gobierno y esta cayó por conflictos internos. Posteriormente está el imperio, donde el emperador tenía total poder de toda la ciudad. En el gobierno romano, Roma atravesó tres formas de gobierno. La primera fue la monárquica, que fue en el año 753 a.C., cuando eso Roma era una ciudad pequeña y era agrícola. El poder lo tenía el rey con el senado y sus comicios, pero el rey no gobernaba solo, sino que también tenía en cuenta al senado y al pueblo. Luego vemos la forma de gobierno república, esa se da en el año 510 a.C., y ahí vemos que se elimina la figura del rey. Los poderes se repartieron entre magistraturas. El senado gana mucha influencia en ese momento y por primera vez se es nombrado un dictador, que era el que se encargaba de tener el control en ese momento en casos de emergencia. Y también surgen otros conflictos, que es donde vemos los conflictos entre los patricios, que eran los ricos con poder, y los plebeyos, que eran los pobres. Y ahí vienen las luchas sociales. Luego vemos la tercera forma de gobierno, que fue el principado. Ahí ya vemos que eso pasó en el siglo I a.C. Ahí vemos por primera vez, tenemos un emperador, que era el emperador Octavio Augusto. Él gobernó en todas las leyes, en las económicas, en el ejército, se encargó de mantener el control y el orden. Y su dinastía, es decir, su legado, siguió las otras dinastías, como fueron los Claudios, los Flavios, los Julios. Hablemos del desarrollo del derecho romano y su periodización. Una de las sociedades más influyentes para constar lo que es esta rama del conocimiento humano es el derecho, y es el Imperio Romano, que fue reconocido por su gran extensión de tiempo y de espacio. Por ende, se han realizado múltiples investigaciones sobre el derecho de la época y su vida. Esto hace que existan criterios en particular a la conjunción. Primero, lo político. Roma tuvo un largo periodo, el cual tuvo diferentes formas de gobernar, que fueron la monarquía, la república e el imperio. Luego tenemos lo social. Lo social fue fundamental para comprender este periodo de tiempo, desde la devolución del régimen esclavista hasta
la lucha de clases que hubo posteriormente. El territorio y la geografía. En derecho es fundamental conocer el territorio geográficamente porque así sabemos tipos de ciudades. Fue Roma la nación, Roma la metrópoli y Roma la ciudad. Cuarto, la economía. Roma tenía un estilo de economía de familia cerrada, lo que quiere decir que solamente una familia era poseedora de toda la riqueza de la ciudad. Eso se vio en la primera etapa, en la monárquica, que ya lo habíamos hablado anteriormente, y posterior a esto se formaron las guerras, que fue donde ya pasaron a tener una economía mercantil. Quinto, religión. El derecho en su principio pasa por 3 etapas para poder cambiar su estado de devoción al templo, a ser laico, aunque esto cambia y vuelve a tener rasgos religiosos. Y sexto, los criterios eminentemente jurídicos, que son los que atienden a las características del derecho en secciones cronológicamente predeterminadas. Aunque bien, hablamos sobre otros criterios, sí, pero estos criterios nos pueden cegar un poco la visión de lo que realmente fue esta época, pues en los libros de historia siempre tenemos un principio y un final de esta época, pero no, hay que ver más allá e intentar conocer aquello que no nos cuentan. Por eso, en este caso, vamos a dar un pequeño paso por lo que fue el derecho romano. Etapas del derecho romano. El primero es el arcaico, que ya sabemos que es en el año 753 a.C., donde vemos que por primera vez sale el derecho oral, que se vuelve un ritual común para los ciudadanos. Ejemplo de eso son la ley de las 12 tablas, que es el primer texto público de derecho romano. Luego tenemos el preclásico, que el preclásico está en el año 449 a.C. Ahí Roma se expande, y vuelve a ser más secular, se vuelve más secular. Con esto vemos que surgen nuevas fuentes como los plebiscitos y los edictos. Y vemos por primera vez algo que se llama el ius gentium, que traduce que es el derecho común para los extranjeros. Clásicos, 126 a.C., 249 después de Cristo, máximo esplendor. Juristas como Gallo y Ulpiano desarrollan un derecho casústico, consensual y flexible. El corpus iuris civilis se gesta aquí como base conceptual. Por clásico, 249 a 527 después de Cristo, crisis del imperio, derecho vulgar, burocrático y poco creativo. El cristianismo influye en las normas y se reduce la producción jurídica. El clasismo empieza desde la época de 527 a la 556 después de Cristo. Esto hace que Justiniano, con el Corpus Iuris Civilis, que son instituciones, códigos, digestos y novelas que hacen el cierre de la época causista a la época del derecho legislativo. El derecho romano en el imperio griego. A pesar de la muerte de Justiniano, el derecho romano sigue evolucionando y con todo y las prohibiciones surgen nuevos comentarios como la paráfrasis de Teófilo o la auténtica. También vemos que en el siglo VIII León XIII promulga la Ecogla Legum, que es una versión simplificada para uso judicial. Y por último, finalmente Constantino redacta el Hexabiblos, que promueve e influye hasta el siglo XX en el orden judicial.